Hola a todos, bienvenidos al canal y sean bienvenidos a parte de este 2024. Os deseo un feliz año. Estamos a día 8 de enero y nada, vamos a hacer un nuevo vídeo. Ya hemos pasado ya los hechos, esta fiesta y demás de los atracones navideños, ya lo dije. Por cierto, tenía aquí la nueva, ya por fin la conseguí. La Muy Mio Night, que ya haré reseña. Esta era la que faltaba pendiente por reseñar. Que lo dije en el directo que no la conseguía, pensaba que estaba descatalogada y nada, y está ahí. Tengo dos regalos para vosotros, pero bueno, en forma de unboxing. Y es que fue unos regalos que me la han hecho y quería compartirlo. Son dos fragancias árabes, que es la primera vez que voy a hacer reseña de fragancia árabe, y en ellos pues son una de Latafa y otra de Afnan. Con respecto a la fragancia árabe, son inspiraciones, están diciendo que son fragancias buenas, no son low cost, son fragancias que están en torno a unos 30, 40, inclusive rozando los 50 euros, no lo sé los precios exactamente porque me lo han regalado. Y como regalo quería, pues dicho que estamos a día 8, evidentemente fue, claro, el Día de Reyes y demás. Nada, simplemente transmitir las inquietudes que podéis tener sobre este tipo de fragancia, qué tal os parece. No he visto ningún tipo de reseña porque no quería ver ningún tipo de reseña, no sé si ni siquiera si lo hay, supongo yo que la habrá. Y tampoco se denota, o sea, es algo especial. Dos unboxing y nada, vamos a ello. Transmitir que tengáis siempre eso, buena salud para este año, este comienzo de 2024. Y nada, deis apoyo al canal, sin más, ya sabéis, mediante likes, suscripciones y demás, que bienvenido sea, porque entre otras cosas el tiempo es valioso y uno lo que invierte sobre todo pues, en este canal es seguir ahí. Después de 2 años que hicimos ya el día 18 de diciembre, hice el directo que presenté la de Bustamante, la Origen, y ahora presentaré la Night más adelante, pensando en que no estaba. Y bueno, tengo otra también, como un tercer regalo, que lo puse en la pestaña comunidad. Esta también haré unboxing, que será la Hugo Boss de Sten. Son estas 3 fragancias las que voy a hacer unboxing. De momento van 2 en este vídeo y en el siguiente pues haré la de Hugo Boss de Sten. Bueno, pues después de todo esto, después de esta introducción, vamos con la primera fragancia, que esta es una eau de parfum. Os voy a presentar esta de aquí, que si veis es la Latafa Pride of Latafa, orgullo de Latafa, Fatar Latafa. Esta fragancia, bueno, viene con un holograma. El holograma es de una medida de seguridad tridimensional, que bueno, son diferentes, se ve conforme vas moviéndolo. Es curioso porque una medida de seguridad importante. Vas moviendo y ves diferentes imágenes de manera tridimensional, que pone original, en ella pone original simplemente, y la simbología. Se ve como una especie de, bueno, como si fuera algo así como un fuego o algo. Ya estáis viendo lo que es la fragancia en sí, con este packaging tan curioso, y decimos que es un eau de parfum, son 100 mililitros. Y pone Made in UAE, que significa que está realizado en Unión Emiratos Árabes. Y bueno, aquí veis la descripción, ingredientes y todo demás. Consiste en un eau de parfum. Lo voy a abrir delante vuestra, 36 meses de duración. Y nada, es que estoy también contento por transmitir mis primeras impresiones. Es decir, que vuelvo a repetir, que no he visto ningún vídeo y que no sé ni siquiera de nota, así que va a ser algo nuevo y especial, que para comenzar el canal pues estoy hasta algo nervioso y todo. Vamos a abrirlo, a ver si podemos abrirlo por aquí.
porque el precinto viene bastante duro. Así que ya digo que no la he comprado yo, ha sido un regalo y como tal, pues bueno, siempre me gusta los regalos, lo he compartido, siempre he hecho unboxing, que de algún regalillo y demás que se precie. Me ha gustado siempre pues compartirlo. Y esto es que son dos fragancias, ya digo, especiales. La voy a abrir ya directamente, como es el plástico, y vamos a quitarlo. Ni siquiera sé cómo es la botella, porque ni siquiera sé cómo es la botella. Ya he quitado el plástico y el holograma sigue aquí, que no es el holograma viene pegado. Le he dicho que es una medida de seguridad que viene pegada aquí tal cual. Bueno, pues vamos a abrir lo que es la Facac Latafa de Latafa. Es Pride of Latafa, que pone aquí, orgullo de Latafa. Y vamos a abrir y creo que se ha caído lo que es el tapón, pero ya vemos por aquí cómo es esto y es una maravilla. No sabía ni cómo era la botella. El tapón venía lateralmente y lo acabo de poner ahora. Lo voy a sacar porque tengo hasta miedo de que se caiga. Ya digo, esto aquí viene como encofrado y esto es aterciopelado y la caja sin más, pues ya veis que cierra perfectamente. Y esta es el anverso, que viene como un plástico, por lo que podemos apreciar. Y el reverso así pues en relieve. Vamos a probarlo. Son primeras impresiones. El packaging, lo que es el packaging es espectacular. O sea, ya estáis viendo cómo es la caja y la presentación es espectacular. Bueno, pues sin más vamos a atomizar. Ya digo que son estas dos fragancias. Cuando alguien hace un unboxing, que sepas que las primeras cargas no se van a cargar normalmente porque eso no se han utilizado, o sea que el unboxing siempre va a tardar un poco más en explayar y es que es debido a que, que necesita un tiempo de carga la suspensión, el líquido y suba aquí hasta la cabeza del atomizador. Esto parece metálico, el tapón, que no se me olvide, parece como metálico y tiene su peso y demás y coge perfectamente lo que es la botella. Ya digo, es una pasada. Bueno, sí, tiene aspecto de que es metálico. Bueno, pues vamos primero con la atomización. Ya he dicho que esto es plástico y unas primeras impresiones. A ver qué tal. Vamos a ver. Ahora sale. ¡Wow! Esto es una muy buena fragancia. Se ve una salida cítrica, no sé nada más, pero se ve algo como muy versátil. Se ve una fragancia que va a gustar bastante. Quizás sea alguna inspiración de algo, no sé cuál, pero es, yo diría, un poco como tirando a la Myself, puede ser. No sé exactamente, pero bueno, una primera impresión. Pero está gustando. Está gustando. Me refería a la Myself, que la tengo aquí. Quizás sea algo parecido. Me la voy a atomizar la Myself porque ya es que ni me acordaba cómo era. Bueno, Myself un poquito más potente, quizás. Pero se ve una fragancia bastante versátil. Facac Latafa. Quedaros con el nombre. Si alguien la tiene también, pues huele genial. Huele genial. No sé, no voy a decir notas, pero sale cítrico y se ve que está tornando un poco a lo floral y demás. Seguramente tenga notas de otro tipo, evidentemente, pero una maravilla. De momento esta, que
Ya veis que la botella es una maravilla, es un formato, no son, ya digo, no son fragancias low cost, pero creo que están dando bastante fuerte, porque he visto alguna referencia con respecto a fragancias de estas de Lattafa y por lo visto son inspiraciones a fragancias bastante buenas y demás. No significa imitaciones, sino inspiraciones, que no es lo mismo. Viene aquí también, a ver, que pone 80% de volumen y ya digo que es un eau de parfum. Aquí viene una pegatina, como vemos aquí, una pegatinita con el símbolo, parece como si fuera un fuego y demás. Y 80% volumen alcohólico y un eau de parfum, lo que pone para uso externo y natural spray. Y realizado en Emiratos Árabes Unidos. Está por aquí, por un lado. Puede ser que el vídeo sea un poquillo largo, pero me lo quiero tomar con calma. Está espectacular, está espectacular. Ya veremos la duración, ya haré un vídeo con la siguiente, bueno, pues con duración y demás, a ver cuánto dura. A ver también un poco como si alguien la tiene para que me vaya también enfocando como la fragancia. Y la siguiente es esta de aquí, que es la de Afnan. Esta se llama Turati. Esta es Afnan Turati, es un eau de parfum también. Esta viene en 90 mililitros. Son 90 mililitros, lo que viene a ser lo mismo 3.0 onzas fluidas americanas. Y esta es la Turati de Afnan. Sé que una es más cara que otra, pero ya digo que está rondando entre 30 y 50 euros más o menos. Vamos a abrirlo también. Algo nervioso claro, porque son regalos que todavía no he abierto. Vamos por aquí. El plástico, lo mismo. Vemos que en la parte de atrás también tiene el holograma, que es, lo digo, la medida de seguridad. Lo mismo que las de Lattafa. Y viene también esta medida de seguridad. Vemos aquí la descripción de Afnan, Emiratos Árabes Unidos. Y ¿qué más pone aquí? Un 80% de volumen alcohólico. Y bueno, cantidad de especificaciones y demás en perfumería, que tiene como diferentes sellos de especificaciones, entre ellos pues garantía ISO, sistema ISO, demás que no sé exactamente qué se refiere, pero bueno, son como certificaciones y homologaciones internacionales. Y ya vemos aquí, bueno, los ingredientes, vemos que hay como como un arcón y demás, y vamos a abrir. Esto no sé ni cómo se abre, pero viene a ser espectacular. Hasta se abre así. Así que vemos cómo es. Y viene una leyenda. For the man carrying on the legacy, a man and control of his life, how to achieve his goal, overcoming hardship of life to achieve success. As then does speak volumes about inner strength and manifest presence. Bueno, ya vosotros os vais traduciendo lo que significa, no voy a poner a traducir, pero fragancia de Afnan, que se llama Turati, y ya veis la presencia y lo mismo. Se abre de esta manera y viene aterciopelada. Y otra fragancia que es un eau de parfum en 90 mililitros, lo que es lo mismo, 3.0 onzas fluidas americanas, como decía antes. Fragancia con peso, peso en la botella, suena espectacular. Abrimos el tapón metálico, o sea, un tapón fuerte, metálico, y sostiene perfectamente a la botella. Y yo creo que tiene hasta más presencia porque el tapón es completamente metálico. Como vemos aquí, completamente, o sea, tiene quizá el tapón que más pese de todas las fragancias que tengo.
porque es, ya digo, como vuelvo a decir, 100% metálico. O sea que tiene un peso muy considerable. Vamos a atomizar Turati de Afnan o de Parfum, 90 mililitros. Esto es más especiado, con más salida. Esto es espectacular. Me gusta, me está gustando más la salida que la de que esta de aquí, que la de la tafa Facar la tafa, como se llama, Facar la tafa. Me está gustando en principio más la salida. Salida muy cítrica, se ve muy versátil. Y es la que me voy a rociar porque no tenía perfume. La que me voy a rociar. Uf, es fragancia muy... se ve potente y tiene pinta de que va a durar. Pues son espectaculares, o sea, me ha encantado. Me han encantado las dos fragancias. Concentraciones de Parfum. Ya digo, Facar la tafa y Turati de Afnan son dos fragancias árabes que acabo de como primera impresión en el canal. Y nada, se han dicho mucho sobre este tipo de fragancias árabes que están dando bien la talla, están dando mucha guerra. Y... ¡buah! Si es que es espectacular. Son espectaculares. Ya digo que ha sido un acierto el regalo. Así que lo agradezco enormemente a esta persona que me lo ha regalado. Y son fragancias espectaculares. De momento parece espectaculares. Ya veremos en duración y demás. Dice que están dando bastante fuerte. Tanto Afnan como la tafa son fragancias que vienen en concentración de Parfum. Están haciendo tienen buen performance. Tienen buena estela, buena duración, buena proyección. Y está quitando un poco el puesto. Dicen que están quitando un poco el puesto a fragancias de diseñador. Eso ya veremos y demás, porque sí que es cierto que sobre este tipo de las fragancias de diseñador se ve que las fragancias pues no están durando, la gente se está quejando bastante, ya lo dije en el directo, hay inspiración incluso mejores, no sé a qué puede inspirar, pero ya digo que el aroma, lo que es el aroma de estas dos es espectacular. Quizás me quede con esta, con Turati de Afnan, con esta, Turati de Afnan, que la de Facar la tafa. Pone simplemente Facar la tafa. No he visto ningún vídeo, no he visto nada, absolutamente nada, ni siquiera sabía cómo era la botella. La diferenciación de las botellas, pues pues nada, que una tiene plástico, la otra no tiene nada de plástico y esta simplemente pues tiene un poquito más de lo que es una carcasa que no es metálica y esta es puro vidrio y se ve que es de acero. Y esta que digo de aquí, el tapón, parece también que es metálico, o sea que se la han currado bastante. Ya digo que las inspiraciones o los clones a las que se parezcan, vosotros ya me diréis a qué se parecen cualquiera de estas dos, a qué inspiraciones tiene, pues bienvenidos sean los comentarios. Puede ser que el vídeo se haga un poquillo largo, pero lo quería mostrar. Esta, por cierto, viene también una pegatina que pone un 80% de volumen alcohólico o de parfum, vaporizador, natural spray, 90 mililitros. Esta tiene 100 y esta tiene 90. Y yo sé que una es más cara que otra. No sé si se puede apreciar aquí. Yo sé que una es más cara que otra, pero bueno, es una pegatina que viene aquí, tal cual. Como la diferencia es que, bueno, una parece como si fuera una pegatina un poquito más plateada y esta pegatina viene a ser solamente lo que es las letras en plata. Impresionante las dos. Muy buena fragancia. Esta de Turati creo que me está gustando más, es espectacular. La Turati, la que me he echado para que sepáis, está aquí. Y está en el otro lado. Sigo oliendo mucho. Está tirando un poquito más la Turati de Afnan. Son una pasada.
Son una pasada. Bueno, voy a dejar la reseña. Ya habéis visto cómo las cajas son una presentación súper buena. Y nada más que son primeras impresiones, que llevamos 20 minutos y estoy emocionado con ellas. La verdad que estoy bastante emocionado. Voy a hacer la siguiente, una reseña, miraré algo de notas y estoy tirando más por la Turati. La Turati de Arnam, creo que me está gustando más, pero que las dos se ven que son versátiles. No es fragancia con Oud, pues en principio no, porque las de Oud me echan para atrás. Tengo una por aquí, creo que tengo la de esta de aquí, que es de Oud. Sí, esta que ni siquiera la tengo reseñada, que es una Dunhill, que sí tiene Oud. Y echa un poquito para atrás lo que es la nota de Oud, que ya queda pendiente también por reseña. Para que veáis que todavía hay mucho que reseñar, lo que me falta es tiempo. Bueno, pues voy a terminar el vídeo. Como siempre, pues nada más que deis apoyo al canal. Nada, que tengáis feliz año. Os deseo desde este canal perfumístico un feliz año. Y ya por fin la he abierto. Estamos a día 8, la he podido abrir. La voy a seguir utilizando y nos veremos en el siguiente vídeo y la siguiente reseña y hablaré un poquito más, quizá algo más de notas, que igual es difícil de buscar y veces que las notas es un poquito más difícil. Intentaré mirar por la página web y nada, un poquito más sobre estas primeras impresiones. Pues nada, en la siguiente reseña nos vemos. Muchas gracias por visualizar y hasta pronto.